Buenas tardes, distinguidos amigos y hermanos que sintonizan el programa Comunicando el Evangelio. Tenemos un nuevo invitado aquí, y yo lo conozco de un tiempo ya lo vamos a presentar. Y recordad que estamos en el mes de noviembre, estamos a 9, si no me equivoco, 9 hoy día creo, ¿sí? 9 parece. Y ya en una próxima semana estaríamos cumpliendo 25 años que empezamos el canal con don Carlos San Juan, que ya no está con nosotros, nos dejó. Así que con él nos iniciamos en forma muy básica cuando estaba aquí en calle Chacabuco el programa y nosotros usábamos un uniforme, así un vestón azul bonito, una camisa blanca y una corbata burdeo, y era muy formal, estaba todo establecido así como puntual. Después nos soltamos, nos ordenamos un poquitito. Han pasado muchas personas, misioneros, deportistas, campeones de boxeo cristianos que se han convertido latinoamericanos, lo hemos tenido acá y hemos compartido con mucha gente, estudiantes universitarios, profesionales, pastores, hermanas. También nos abrimos hacia otra iglesia, también está la oportunidad que le demos la oportunidad a una iglesia. Benjita, si quiere de repente ocupar algo con su iglesia, amén, no hay ningún problema. Así que no tenemos compromiso con una iglesia en particular, somos cristianos, cada uno por supuesto participa en una iglesia en particular, pero en este efecto un programa particular, ¿no es cierto?, para el Señor. Así que vamos a orar un ratito para pedir la bendición del Señor y ya siempre me decían antes los hermanos, ¿por qué no ponen una torta aunque sea juguete el día que celebremos? Y yo decía, no, tanta parafernalia no me gusta mucho, sobrio nomás para que celebremos. Son 25 años, ¿ah? Son 25 años, ha pasado el rápido tiempo. Si viéramos las fotos Sí, antiguas, los programas antiguos, yo tenía el pelo hasta por acá, la barba, negrita, pelo. Ahora miren cómo estoy, ya me está llegando esa edad ya. Pero así puras la canas, vida, puras canas. firme, puras canas no. Padre, te damos gracias por estar en una nueva oportunidad compartiendo el Evangelio en este programa que, Señor, va a ser el 25 aniversario desde el año 2000, Señor, en noviembre, en que un grupo de tus hijos nos pusimos de acuerdo, Señor, fuimos invitados a participar sin pensar que íbamos a estar tanto tiempo. Sin duda va a ser hasta que las velitas se apaguen, nuestras velas se apaguen. No del Espíritu, sino partamos con el Señor. Así que, Señor, bendícenos en esta tarde, Señor, con mi hermano Benjamín Álvarez, y te pedimos que nos bendiga lo que vamos a decir y hacer. Como siempre decimos, más allá de lo que uno pueda conocer, lo límite, lo finito que pueda conocer, está la infinitud del conocimiento tuyo, donde te revelas a través de Jesucristo, tu Hijo amado, quien es perfecto Dios y perfecto hombre, en el cual habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Así que, Amén. Señor, gracias te damos por este Cristo glorioso del cual vamos a hablar hoy. Pero, Señor, antes vamos a hacer una pequeña introducción. Quédate con nosotros en el nombre de Cristo. Amén. Benjita, se llegó la hora. Yo invité al hermano Benjamín. Preséntate tú, Benjita. ¿Quién eres? ¿No es cierto? ¿A qué iglesia asistes? ¿Dónde estás estudiando? Lo secular, lo teológico. Y vamos a ir ahí conversando y conociéndote. A lo mejor mucha gente te ubica porque tú eres de aquí de Castro. Bueno, por este medio saludar a todos los hermanos que van a sintonizar este programa que están viendo. Bueno, como bien decía ahí el hermano Luis Lascano, mi nombre es Benjita Benjamín, Benjamín Álvarez. Y bueno, yo soy actualmente miembro activo de la Iglesia Presbiteriana de Chiloé. Comencé desde el mes de abril a asistir y hace no más de un mes y medio por ahí o 2 meses ingresé a la membresía de la iglesia. Amén. Y ha sido una bendición el poder compartir esta nueva experiencia con esta nueva congregación a la cual estoy asistiendo este año. Me he bendecido mucho también de los estudios. Y en ese sentido también doy la gracia a usted, eh, nuestro querido profesor Luis Lascano de ahí del IBN en los días viernes, por considerarme por compartir, para poder comentar acerca de las profecías que hablan acerca de nuestro Señor Jesucristo. Así es, amén.
Bien, el Benjita, yo le digo Benjita, él es muy grande y macizo, ¿ah? Y yo me acordaba de Juanito, el del Robin Hood. Entonces, yo le digo Ah, Benjita porque debería decirle Benjote, así bien corpulento, así para ese levantador de pesas. Y jovencito, ¿cuánto años tienes tú, Benjita? 22. 22 años. ¿Cómo quisiera cambiarte mis 73, casi 74? Yo creo que te convendría, adquirir esta experiencia. Y yo con 22 Sabiduría. podría hacer muchas cosas que no alcancé a hacer y no voy a Ah, alcanzar a hacer quizás. Bendiciones. Tú estás del año en el Instituto Bíblico Nacional IBN acá con nosotros desde el 21, parece. 2021. Estamos desde 2021, de junio, sí. O sea, están ya le está quedando. Este año estarían, el próximo año están terminando ya ustedes. Son 6 años de teología. Ellos hicieron 4 ramos Sí. por año. Hemos pasado, vamos a tener que comprar 24 asignaturas más una tesis que hacer. Entré yo forzadamente en un principio por mi hermano Tu Juan hermano. y nos entramos junto con mi cuñada Pamela. Entramos juntos ahí en el mes de junio. Claro, del Y todavía me acuerdo, 21. empezamos con la primera asignatura, estábamos viendo el libro de Pablo Hoff, del Ya. Pentateuco. El Pentateuco, claro, pesado el libro, bien amplio, bonito, ese libro maravilloso. Pentateuco en el griego y Torá en el hebreo. Bueno, nosotros conversamos, me corresponde a mí hacer la programación. En la otra semana, nosotros estamos 2 semanas y después está hermano Chivaldo que está con permisito, está con algunas razones médicas también cuidándose. Y hay un hermano Fidel, sea que él es misionero también, es como pastor, misionero que con asiento también en Chile y en Bolivia. Así que en Tarija, creo, bien digo, Tarija parece, no, no, en cerca o Santa Cruz, y joven también que ha estado, hizo los dos programas anteriores. Así que a nosotros nos corresponde este y otro más. Y ahí vuelve él otra vez y volver archivando. Y otro hermano que estamos buscando en lo posible darle un urtido a otra iglesia también para que participe. Así que va a ser bueno ahí. A lo mejor invitamos a Benjita, que si tiene alguien de confianza en su iglesia, un día también pueden quedar aparte sin para que pudieran, ¿no es cierto?, hacer un programita que ellos quisieran hacer, ¿no es cierto? Y sería bueno también intervenir y darle posibilidad a otra iglesia que puedan también participar con nosotros en estas iglesias cristianas evangélicas que creen en Cristo, en el Dios Trino, ¿verdad? Y que es necesario nacer de nuevo. Bueno, el tema nuestro que nos convoca, dijeran los políticos, ahora que estamos de moda con los políticos, a elecciones la otra semana, es Jesucristo. Es Jesucristo. El mejor de los mejores. No hay otro de la talla de Jesucristo. Nadie se ha levantado, ni se levantará en el ayer, en el hoy y en el mañana, como Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque Cristo es Dios mismo hecho carne. Tenemos el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo. Y no hay otro de la talla de él. Me llama la atención que hay un libro que tú lo habrás leído sin duda, Benjita, porque es conocido más que un carpintero. Mm. No sé si ha llegado a tus manos, sin duda. Aquí lo tengo. Ahí está, mira, no estamos preparados por si acaso, no, no me lo había, no es una trampa. Ahí está. ¿Cómo se llama ese libro, Benjita? Mira, Más que un carpintero de Josh y Sam McDowell. claro. Fíjense que él era un hombre escéptico, ¿ah? Un hombre escéptico. Mm. Tenía serias dudas en relación a Dios y a la naturaleza de Cristo y una serie de cosas más que son propias de las personas que no tienen la fe o están en una posición ¿no es cierto?, de no importarle aquellas cosas espirituales, que son obviamente los fundamentos. Pero introduciéndose a la Biblia, al igual que otro, el autor de la película de Ben-Hur, David Carrell, se introdujo en la Biblia y él obtuvo una conclusión que sin duda es como parecía a la que tuvo el apóstol Pedro, guardando por supuesto, ¿no es cierto?, las proporciones cuando se le pregunta a Cristo a Pedro, ¿te acuerdas? ¿Cuál fue la pregunta que le hizo Benjita? ¿Quién Eh, dicen? cuando le, pre- Cuando le pregunta a Cristo, ¿quién dices que soy yo? Claro, Porque había gente que dice, tú eres el profeta, tú eres claro. Eliseo, tú eres Elías, pero le dice a Pedro, ¿quién tú dices tú que soy yo? ¿Y Y qué le ahí Pedro, contesta es Pedro? tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Eh, Dios, gloria a Dios. y ahí Jesús, yo digo que se Oh, enternece
claro. escucha esa respuesta de Pedro eh, y se goza y le dice, bienaventurado, bien has hablado, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo creo que por un momento Pedro se alzó en el ego delante del resto, Yo cuando creo. hacen una pregunta en una parte, ¿no es cierto? Uno está en la universidad, dentro de 100, 150 alumnos, en el auditorio, por favor preguntar y faltar el que levantaba la mano primero, no alcanzaba ni a pensar, se sentía orgulloso. Bueno, de él se sintió muy bien cuando Pedro le dijo, bien, bien, dijo el Señor, bien, bien. Pero de repente lo baja de uno. Pero no se te ocurrió a ti, Pedro, en una percepción tuya, sino que el Espíritu de Dios te ha revelado esa verdad. Y sobre esa verdad edificaré mi iglesia. No sobre la iglesia, no sobre un hombre. La base de la iglesia, la base nuestra es Cristo. Y él habla, ¿no es cierto? Y la palabra nos dice, y ahora voy a pasar a Benjita, nos dice que Jesús, ¿no es cierto?, es más que un carpintero, claro que sí, lo que hacía él, porque es un profeta, el rey, un sumo sacerdote, y podríamos agregarle el mejor de los maestros, lo mejor que quisiéramos decir, le compete a él. Pero es más que eso, él es Dios mismo hecho carne, vejita. Exactamente, yo creo que este libro que usted mencionaba, eh, toca precisamente eso. Cuando hablamos de Cristo, como señala ahí el autor, eh, remueve la conversación y como que por un segundo detiene el tiempo eh, y, y en ese sentido yo creo que mucha gente, perdón, aquí tengo un problema con la luz, ahí está. Eh, bueno, yo recuerdo que él parte comentando eh, que él parte muy escéptico de las creencias del cristianismo, era un ateo convencido, pero sin embargo esta investigación que él hizo por su propia cuenta lo llevó a concluir que Jesús no era simplemente un carpintero de Nazaret, hijo de carpintero José, eh, él era más que eso. Adoptivo. Él era y es como ahí lo señala el autor, eh, que es parte o ocupa la misma sintonía que la confesión de Pedro. Jesucristo era el Hijo de Dios, el Amén, Hijo del Dios viviente, amén. el Cristo, El el Mesías ungido. prometido. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Y por eso es que este libro que mencionábamos, más que un carpintero, no recuerda que el cristianismo no es una fe ciega en algo, porque mucha Mm. gente piensa que a lo mejor el cristianismo no es una fe razonada, no es, es una fe como aislada en un Como conjunto de creencias especulativa, muy personal. aisladas. Claro, eh, el cristianismo tiene una particularidad que es una fe razonada y anclada a una persona verdaderamente Dios Gloria a y Dios. verdaderamente hombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Y este libro nos señala, este libro que mencionaba el profesor más que un carpintero, que nuestra fe en Cristo está razonada y anclada en hechos históricos y que Jesucristo mismo eh, es una persona viva y hay mucha evidencia, tanto en la Biblia como fuera de la Biblia, eh, que apunta y concluye finalmente en él, hablando de su persona. Eh, y solo la gracia de Dios en ese sentido puede hacer ver la gloria de Cristo, la hermosura que Él irradia en el Evangelio eh, a través de los ojos de la fe puesta en Él. Y Yes. en ese sentido, ahí uno puede entender.
porque mucha gente no ve esa gloria y esa hermosura en el Evangelio, puesto que no han sido alumbrados, no han sido quitadas la venda de sus ojos para que puedan ver la verdad del Evangelio, la hermosura del Evangelio, que es Cristo. Bueno, justamente nosotros queremos hablar hoy día acerca de 7 profecías que se hacen en torno al nacimiento de Cristo. Buscamos 7 porque hay muchas más. La Biblia está llena de profecías concernientes a eventos futuros o escatológicos, como le llaman los que estudian la palabra, más, con un poquito más de tiempo. Y, ¿no es cierto? Nosotros encontramos aquí 7 verdades que la vamos a ir viendo. No van a ser toda hoy día porque tenemos 2 programas, este y el otro la semana, esta semana para este y para la próxima, donde vamos a agotar, entre comillas, agotar el tema. Pero queremos primero descartar algunas hipótesis o creencias populares que no corresponden a la realidad y que están establecidas en la Biblia, que nada empañan, por supuesto, o sea, que empañan, por supuesto, quiero decir, la realidad de los hechos en cuanto a las fechas, si le queremos poner fecha o ubicarlo en el tiempo o bien a la exactitud del día del nacimiento que no se condiga con ninguna otra fecha pagana, por ejemplo, como se condice esta, como mañositamente se buscó esa fecha y vamos a ver por qué. Entonces nosotros al transcurso de estos momentos, que nos van quedando media hora y un poquito más, vamos a ir participando de cada una. Quiero leer algunas cositas primero para ahí pasarle a Benjita, la primera de ellas, la primera profecía. La fecha de nacimiento de Jesús nos indica en los evangelios, ni está tampoco en el Antiguo Testamento, Tanás, como dicen ellos. No hay una referencia a aquello que diga, Benjita, ¿tú qué día naciste? ¿Cuándo es tu cumpleaños, Benjita, por ejemplo? 5 de abril, Ya, del año 1000, ¿cuánto? 2000, 2000, 2000. 2005. Ya, yo el 15 de febrero de 1952. Entonces, tenemos un día así, porque hay un certificado que alguien lo editó. Pero no encontramos nosotros esa fecha porque no, pudiera ser, creemos, no es, o sea, qué mayor relevancia tendría porque, por un montón de detalles. Pero obviamente nació un día. Ahora, se dice que es 25 de diciembre, 24, 25 de diciembre. Pero mire usted los errores que se cometen, ¿ya? De partida, por ejemplo, cuando se habla del 25 de diciembre, pensémoslo primero desde el momento de la época en que está y lo que dice la Biblia, si se condice la época de diciembre con los hechos y sucesos que dice la Biblia en el momento en que están haciendo. Me explico. Voy a comentarles primero. La primavera, por ejemplo, en Israel va de marzo, abril y mayo. Marzo, abril y mayo. El verano, entiéndalo bien, el verano es de junio a septiembre. Y el invierno en Israel es de diciembre a febrero. Ponga atención. El invierno en Israel, en Belén, donde nació Jesús de Nazaret, es, ¿no es cierto?, entre diciembre, enero a febrero. Y son los días más intensos de lluvia y los días más friosos, de mucho frío. Ese es un primer detalle. Le vuelvo a repetir. El invierno allá en Israel es en diciembre, enero y febrero. Y son los días más lluviosos y de mucho frío. ¿Y qué nos dice la palabra? Si usted ve, ¿no es cierto?, en el libro de Lucas, nos dice, nos da fechas, pero mire lo que dice. Dice, hay una parte muy interesante donde nos está hablando del momento en que él nace. Lo vamos a buscar. Aconteció en aquellos días, perdón, había pastores en la misma región, me había equivocado, el capítulo 2:8 de Lucas, había pastores en la misma región de Judá, ¿no es cierto?, en Belén, que está a 15 y 18 minutos de Jerusalén, que velaban y guardaban la vigilia de la noche. Mira, vuelvo a leerlo. Había pastores en la misma región, ¿cierto?, que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño.
Y aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero ¿qué le dice el ángel? No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, Jerusalén, ¿verdad? Pero la capital, pero Belén, el punto específico, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y ahí viene el maravilloso, ¿no es cierto?, explosión de ángeles que dice que repentinamente, junto a esa presentación sobrenatural, eh, hay una serie de ángeles, multitud de huestes celestiales que alaban a Dios y decían, gloria a Dios en la altura y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Me tengo un poquitito. En esos, si es entonces en invierno, ¿cree usted que los pastores, bajo una lluvia, van a estar velando sus rebaños? No, no. Imposible que este texto pudiéramos ubicarlo en la época de diciembre, enero, febrero, porque estaban en pleno invierno. Y yo no conozco en ninguna parte del mundo que los pastores, pastores de ovejas, que cuidan su rebaño, que viven con ellas, la alimentan, la pastorean, le dan sus remedios, si una presa viene a robarse, la luchan y hasta la vida pueden perder. Si una se pierde, la van a buscar, está por el aprisco, la buscan, la sanan con aceite. Difícilmente podrían estar expuestos a la lluvia, al frío, cuidando sus rebaños. Entonces, desde esa perspectiva, se imposibilita el 25 de diciembre porque en Occidente, aquí en qué tiempo estamos? ¿Verdad? ¿No es cierto? Fundamentalmente, en el caso nuestro, en invierno. Estamos, acá, ¿no es cierto? Bien digo, estamos nosotros en esa época Verano. entrando al verano, en verano. Esa es una. Y la otra, Benjita, es que, ¿por qué se hizo el 25 de diciembre? Ya vamos a entrar al punto que le corresponde a mi hermanito Benjita que lo desarrolle con facilidad. Alexander Murray dice que la Navidad, la celebración de la Navidad o Natividad, de partida no podemos llamarle Pascua, porque la Pascua es otro evento en abril que nada que ver con el nacimiento de Cristo, tiene que ver con la salida del pueblo de Israel de Egipto. Dice, Alexander Murray dice, sostiene que la celebración de la Navidad como el día del nacimiento de Jesús se basa en una fecha, el 25 de diciembre, en una fiesta pagana en lugar de un análisis histórico. La Saturnalia se llama, una fiesta romana. Era la fiesta romana de Saturno. Se asociaba con el solsticio de invierno. Nada que ver con el verano. Saturnalia se celebraba el 17 de diciembre, el calendario juliano, y luego se expandió con festividades hasta el 23 de diciembre, y la festividad se celebró con un sacrificio en el templo de Saturno y en el foro romano, un sacrificio de animal, de persona, qué sé yo, así como un banquete público, seguido de obsequios privados, fiestas continuas y una atmósfera de carnaval que trastocaba todas las normas sociales, morales romanas. La fiesta romana de Natalis Solis Invicti también ha sugerido, ya que se celebraba el 25 de diciembre y se asoció con algunos emperadores destacados, es probable que la fecha de la fiesta cristiana católica, que lo establecieron ellos, fuera elegida por el marcado contraste y triunfo de Cristo sobre el paganismo. De hecho, los nuevos conversos que intentaron introducir elementos paganos en la celebración cristiana fueron severamente arrepentidos. Entonces, no es una fiesta, es un sincretismo religioso en que se pretendió poner, ¿no es cierto?, en esa fecha una fiesta pagana del Oriente, un nacimiento virginal, ¿verdad?, de Cristo que no tenía nada que ver ni en el tiempo, ni en la época, ni en la estación verano, ni en el momento histórico en que ésta se desarrolló. Pero dicho eso, lo importante es que Cristo nació. Esto de los colores, ¿no es cierto? También era una fiesta pagana babilónica. El árbol Astarot, el árbol verde, tiene toda una simbología pagana que no se condice con la realidad de donde nació Cristo de ninguna manera. Despejamos eso. No es lo correcto, es lo errático, pero nos quedamos no con la fecha, sino con el momento histórico en que él nace. Benjita, una de las primeras profecías, hablan un poquitito tú sobre ello, dice relación con dónde está esto. Unos 2165 años más o menos antes de Cristo, ya Dios habla en el Génesis, en el Bereshit, es verdad, habla que
un descendiente de Abraham bendecirá a todo el pueblo. Benjita, todo tuyo. Dios llama a Abraham y establece en este sentido eh, su pacto de eh, redención, su pacto de gracia, en el que iba por medio de esta famosa simiente que fue anunciada en el protoevangelio, ¿se acuerda usted? Claro, En Génesis 3:15, cuando se le dice a la serpiente y a Eva que de la simiente de Eva vendría uno que aplastaría a la simiente de la serpiente. Y obviamente no es María esa simiente, como dicen claro. los católicos romanos, sino que esa simiente es Cristo. Y esa misma realidad aplica para el pacto que Dios establece con Abraham. Dios llama a Abraham eh, y le señala ahí en el Génesis, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y diga en este sentido a Abraham con bendición y maldición. En Génesis 12 del 1 al 3, le dice, vete de tu tierra a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, eh, maldeciré. Y en ti, en la simiente de Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Bueno, Y el cumplimiento es claro en el Nuevo Testamento. Esta simiente, esta descendencia, es Cristo, la cual es la promesa y la garantía de que esa bendición prometida en la simiente de Abraham sería para todas las naciones. Todas las naciones son bendecidas a la luz de esta simiente que es Cristo. Y la Escritura de hecho lo confirma, porque lo vemos en el Nuevo Testamento, en Gálatas 3:8, dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas mm, todas las naciones. Y Gálatas 3:16 dice que ahora bien en Abraham fueron hechas las promesas y dice, y a su simiente, no a sus simientes, claro. como si hablase de muchos, sino como hablando de uno. Y ahí habla, y a tu simiente, y a tu descendencia, en el Génesis, y esa simiente, esa descendencia, es Cristo. Ahí vemos que Dios no elige a Abraham Mm, tampoco porque hubiese algo en particular, sino lo elige de pura gracia. Y esta promesa en Cristo es para todas las naciones, y esto lo vemos desde el mismo Génesis. Y Dios promete una gran descendencia y posesión de tierra, a pesar de el problema que tenía Abraham con Sara, que era su esterilidad inicial. En Génesis, lo podemos ver en Génesis 12, los versos 2 al 7, dice, y haré de ti una nación grande, y a tu descendencia, a tu simiente, otras versiones, daré esta tierra. mm, Y el cumplimiento en el Nuevo Testamento es que esa descendencia en singular, esta simiente en singular, apunta a Cristo. Y cuando se refiere a que le dará a esta simiente, a esta descendencia, la tierra, eh, habla también de forma simbólica apuntando al reino eterno de Dios, porque la simiente obviamente es Cristo. En Hebreos de capítulo 11, de los versos 8 al 10, se nos dice que Abraham obedeció por fe mirando la ciudad que tiene fundamentos, cuyo mm, arquitecto y constructor es Dios, es el reino de Dios. Y aquí vemos que Abraham era un hombre de edad, sin hijos, y Dios promete a Abraham lo que era imposible. Eh, y en su simiente, el hijo definitivo de Abraham, que es Cristo, es el que cumple y hace posible esta promesa de que serán benditas las naciones de la tierra. La fe en Abraham es contada por justicia, confirmación de la promesa. Esto lo vemos en Génesis del 15 al 6, lo que confirma el capítulo 12,
creyó a Jehová y sí, le fue contado por justicia. Entonces aquí, en el mismo Génesis, vemos ya el modelo de la salvación. Siempre fue por fe en Cristo y la justificación ante Dios era mediante la fe en su promesa, en su pacto. Porque en Romanos nos dice el apóstol que, en Romanos 4, que dice que la escritura creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Lo que nos dice Pablo en Romanos Claro. 4. Eh, entonces, hasta en eso, en el plan redentor de Dios tiene esas implicancias para nosotros. Y esto es por gracia, como señala Romanos 4, delante de aquel quien creyó. eh, Abraham creyó a Dios cuando él era un gentil incircunciso. Y Mm. cree en esa promesa que Dios le hace en Génesis 12, sal de tu tierra y tu parentela porque yo da, Claro. en tu simiente, tu descendencia, bendeciré a todas las naciones de la tierra. Y todos los que ahora hemos creído en Cristo, que es esa descendencia, esa simiente de Abraham, recibimos esa Mm. bendición. Y aquí está en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, tanto como en el Antiguo Testamento, que siempre fue por la fe en las promesas de Dios. Y esa promesa, en el caso de Abraham, era eh, la, la promesa de que en su simiente, que es Cristo, eh, las naciones de la tierra serían benditas. Abraham es justificado 2000 años antes por creer a Jehová y le fue contada por justicia su fe. Y esto confirma el pacto de obediencia y conforme a eso Abraham actúa. Sale de su tierra y su parentela. Dios le manda que sacrifique a su propio hijo, lo cual también es una sombra de Mm. nuestro Señor Jesucristo. Y por cuanto has hecho esto, le declara el Señor Jehová, multiplicaré tu descendencia y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, le confirma más adelante por haber obrado a Abraham la promesa que le había hecho cuando él ya había creído en lo que Dios le había prometido. Es maravilloso, hermanito amado, como yo decía recién, en el Génesis 2165 años de Cristo ya se comunica en forma tan abierta el nacimiento de Cristo o la descendencia de la cual provendría su naturaleza humana. Y tú bien leíamos, ¿no es cierto?, ese texto, donde hará de Abraham, con el cual hace un pacto y una promesa, hará de él una nación grande, una nación grande. Y no solamente está pensada en Israel propiamente tal, sino que el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob se dice, sino que también cae todo el pueblo, ¿no es cierto?, converso, aquellos que participamos del nuevo nacimiento en Cristo. Por eso que el nacimiento es tan importante también, porque el plan maravilloso de Dios que se genera en su mente majestuosa, que no, que no tiene límites, sabiduría de su presencia que está omnímodamente ocupando todo, ¿tá? Ya determina este plan maravilloso y que parte diciéndole que ese hombre que tenía un solo hijo con su esposa, ¿verdad? Sara o Sarai, primero Sara, que obviamente estaba Ismael, que representa el mundo árabe, primero hijo de la esclava, pero el hijo de la promesa era Jacob, que posteriormente representa Ismael, perdón, Isaac que representaría posteriormente a través de Jacob, ¿verdad? En la nación israelita. Pero aquí está el alcance que tiene este texto es muy grande, porque abarca la descendencia de Abraham no solamente para el pueblo de Israel, sino para todo el pueblo gentil que ha participado en este nuevo nacimiento y experimentado el plan salvífico del Señor. Y es complicado este texto explicarlo, Benjita, porque mira lo que dice el versículo 3 del 12. Bendeciré a los que te bendijeren y serán, y dice,
y bendeciré a los que bendeciré, be- perdón, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, dice Dios. No es la maldición del hombre, injusta, errática, subjetiva, sino que es la voluntad del juicio de Dios sobre aquellos que rechazan a Dios en primer lugar y a este Cristo glorioso y a este pueblo sobre el cual Él nació. Y más adelante también tú puedes leer, Benjita, ahí si tienes, lee por favor el 17 verso 4 al 8. ¿Pudieras leer por favor? No quedando 20 minutos, pasa muy rápido el tiempo. Génesis 17 del ¿Mm? 4 Del 4 al 8. del 4 al 8. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Bueno, aquí está el Dios que determina dónde vivirá Israel. Vamos a llegar hasta ahí en ese tema porque no es el punto. Pero qué maravilloso también porque insistimos en lo que decíamos al comienzo, que ya se nos habla en la primera profecía. Benjita habló sobre el famoso, la primera expresión del Evangelio que tiene que ver con Cristo, que está entre la complejidad de relación que habrá entre la simiente de la mujer y la simiente ¿no es cierto?, del hombre. Entonces, ahí vemos cómo se produce esa situación, de tal forma que apunta a Cristo, quien, ¿no es cierto?, en la cruz vence a Satanás. Y Jeremías nos habla también a nosotros, en Jeremías la segunda profecía, que habla acerca de Cristo, nos habla que el Mesías vendría a la casa de David a tomar su trono. Benjita, puedes tú si quieres tomar también esta parte, ¿no? Que ando 15 minutos. El Mesías vendría a la casa de David a tomar su trono. Eh, Ahí estamos hablando pasamos a la profecía Dos, davídica, correcto. ¿cierto? La profecía davídica. Bueno, en este caso vemos que al rey David, ni más que menos al rey David, que era de los mejorcitos de los reyes que tuvo Israel, A pesar de, dijera, se le hace una promesa, este, di- de Dios, el Señor, Jehová, le hace una promesa a David. eh, en este sentido de que alguien ocuparía un renuevo justo, que reinaría con sabiduría, y dice que su nombre será Jehová justicia nuestra. Y ese significado de ese nombre que, que le da ahí el texto en, en Jeremías, se lo aplica el Evangelio de Lucas a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que en el nombre Jehová, justicia nuestra, eh, no es solo un mero título, sino que es lo que Jesús es lo que Cristo hace finalmente, revelado en el Nuevo Testamento, por su pueblo, por nosotros. Eh, Israel nunca tuvo un rey que fuera justo, o que tuviera perfecta justicia. Todos estos reyes pecaron feamente delante de Dios. Por eso que mencionaba al principio que David, imagínense David, que todos conocen el pecado de David, fue claro. de lo mejorcito que ha tenido el pueblo
de, de Israel. Y Salmos 89:3 de Roberto 3:4 dice que estableceré tu descendencia para siempre. Es la promesa que le Mm, hace a David. Lo vemos ahí en Segunda de Reyes también. mm. ¿Cómo es esto posible? Eh, Porque el trono de David después se rompe, se divide, y eso queda reducido a nada. Después Claro, pues Salomón, resulta que el trono de David, el rey que reinará eternamente con su justicia perfecta a esta tierra, eh, nunca rompió en este sentido su promesa, ni el trono se rompió, puesto que esta promesa y este trono se trasladaron al cielo. Lucas 1 no es solo eh, una genealogía, es la garantía de que Jesús hereda el trono eh, de David y, y, si- y sin pecado. Eh, Ahí podemos discrepar ahí con el hermano Luis Lascano, puesto que eh, podemos tener diferencia en cuanto a la comprensión de este reinado, si está operando y todavía no ha sido consumado, o va a ser en el reinado de los 1000 años, como lo entienden algunos. Pero lo que sí está claro es que la promesa de el rey que reinaría con justicia por la eternidad se cumple en Cristo, y eso es obvio. claro, eh, y que en Cristo eh, está esta promesa que nuestro Señor Jehová hace a su siervo David, de que establecería sobre su trono, sobre su casa, de su descendencia, a un rey que reinaría con justicia por la eternidad. Y ahí podemos, de de cierta manera, concluir que esto se cumple con la venida de Cristo y se consumará, yo creo, finalmente en su segunda venida, en gloria y majestad, cuando venga a consumar y establecer su reino, o en el caso de otras posturas y eh, otras comprensiones mm, escatológicas de lo que ha de acontecer, implicaciones. Claro. de que va a establecer su reinado literal de 1000 años. Entonces, en este sentido, Cristo es la justicia nuestra, y eso Mm, es lo que hace por su pueblo, y Él es el verdadero rey que reinará amén, con justicia amén. a su pueblo eternamente como rey en su trono. Y en mi caso Mm. particular y en mi entendimiento es que Dios ya está reinando, y cuando venga no va a ser otra cosa que venir y consumar ese reino. Qué maravilloso lo que Dios nos va mostrando a través de la escritura, que entendemos cómo relacionamos el nacimiento de Cristo con estas profecías, porque están unidas. Hay un reino que queda vacío, que queda vacante. Se habla del trono de David que debe de ser ocupado, ese reino que terminó. Tenemos el primer rey, Saúl, que falló, no dio el ancho de lo que Dios esperaba. El pueblo pedía un rey. Dios, ¿no es cierto? Había un gobierno teocrático donde Dios hablaba a través de los profetas, pero el pueblo no quiso escuchar la voz de Dios y pidió un rey. Y tuvieron las consecuencias que pagar, las consecuencias que pagaron Israel posteriormente. Los tres reinos de alguna u otra forma perdieron su vitalidad. Saúl cayó y sabemos la muerte que tuvo, el problema que tuvo. David, ¿no es cierto? También obviamente murió, tuvo sus percances, sus pecados, pero el hombre a tiempo se arrepintió y
por lo que dice la palabra, en el Salmo 51 nos habla de un arrepentimiento genuino, donde Él pide la salvación, ¿no es cierto? El gozo que había perdido, vuelve el gozo de tu salvación, la salvación que de Dios emana, no del hombre por las obras, pero que sí empañan, ¿no es cierto?, el pecado que cometemos, cualquier este sea, no hay una magnitud, pecado es pecado, no tiene bemoles, colores. Eh, y David pierde ese reinado, se lo entrega a Salomón, nunca más pudo tener paz política, David, ¿verdad? Y viene posteriormente Salomón y ya sabemos también Salomón cómo concluye su reinado. Entonces, esperamos ese Cristo que ya vino el primer, en su advenimiento, el primer en la venida, donde se encarna en María a través de la obra del Espíritu Santo. No hay hombre, ahí son 44 generaciones, también se menciona a David y a Isaías, el padre de David, de ahí de esa raíz saldrá, ¿cierto?, un vástago que alumbraría al mundo. Ya se está anunciando, 2000 años antes, aquí 600 años antes. Lo menciona también el profeta Jeremías cuando habla ahí, ¿no es cierto? Y ya leía el hermano el texto y que después, 600 años después de esa profecía, se cumple en Marcos, perdón, en Lucas, Lucas, cuando dice, concebirás y darás a luz un hijo y llamarás Jesús, aludiendo, ¿no es cierto?, a esa fuente, a ese cordón umbilical que viene de la raíz, ¿no es cierto?, de David, tronco de Isaí. Concebirás a luz y darás a luz un hijo y lo llamarás Jesús y será grande. Será llamado Hijo del Altísimo de Dios. El Señor Dios le dará el trono a su padre David y reinará sobre Jacob, sobre Israel. Descendencia para siempre y su reino nunca terminará. Un reino sempiterno, como se predijo, ¿no es cierto? Entonces Jesús nace como de la raíz del linaje de David, de su línea, y se convierte en un rey, o en nuestro rey eterno que gobernará, está gobernando sin duda, pero tomará posesión literal de aquello. ¿Qué más podemos agregar? Ya son 5 para las 9. ¿Cómo se cumple la palabra del Señor? ¿Y cómo nos afecta, estimado hermano, cómo nos afecta el nacimiento de Cristo a nosotros? Su venida, ¿cómo nos afectó? Por eso que podemos decir, yo creo, Benjita y amigos y hermanos, muchas cosas acerca de Jesús. Podemos atribuirle muchas características que iluminen su perfil ya iluminado por sí, ¿verdad? Pero ninguno de ellos puede dar el ancho de la magnitud, la grandeza y la superintendencia de este Cristo que Dios le da también a Ezequiel, el profeta, perdón, el profeta Daniel, el profeta cautivo, habla en forma tan puntual que Dios le da toda autoridad. El anciano de día le da al Hijo del Hombre, le da toda autoridad para que pueda él juzgar, reinar y juzgar, porque él ganó, él vino. Me encanta cuando el apóstol Pablo dice que habla del don inefable, el regalo, el don inefable, que no, algo ya que no podemos enmarcarlo. No es tan solo que dijimos un hombre, un profeta, sumo sacerdote. Es el Hijo de Dios, es el Dios mismo hecho carne. Y él dice que él, siendo rico, arriba, se viste de pobrezas al descender y tomar forma de hombre para nosotros enriquecernos con esas pobrezas y hacernos herederos de Dios y coherederos de Cristo en su padecimiento y en su gloria cuando Él venga y nos redima totalmente. Yo sé, Vejita, yo cuando tú estabas hablando recién pensaba, tú tienes 22 años, ¿cómo ha impactado Cristo en tu vida? Vamos a llegar hasta aquí, vamos, después seguiremos las otras profecías. ¿Cómo ha impactado Jesús en tu vida? Porque tú viniste a Cristo, has dado testimonio de que eres un hijo de Dios. ¿Has tenido una experiencia? ¿Cómo impacta Cristo en tu vida, en tus elecciones, en tu convicción de la sana doctrina y más que nada en la comunión diaria con el Señor, con ese Padre, el Abba Padre con el cual nosotros tenemos? ¿Cómo Él cubre tus necesidades? ¿Cómo ha sido esa experiencia con el Señor? el impacto que Cristo produce a mi vida es una vida constantemente transformada por Él, eh, que se va transformando en el transcurso del tiempo y que eh, está subyugada a Él.
en este sentido, cuando Cristo impacta o viene a, hacia mí en un sentido espiritual y me lleva a entenderlo y a conocerlo como Él es, a poder ver su gloria revelada en el Evangelio, su hermosura, me lleva y me impacta en el sentido de que me lleva a desearle más, a conocerle más, me lleva a una actitud de humillación, reconociendo lo que soy y lo que Él tuvo que hacer por mí. Amén. Me lleva a una actitud de adoración en este sentido. El conocer más de Cristo, el que Él impacte a mi vida con la obra que Él ha hecho a mi favor. Yo en este sentido puedo decir que Jesús impacta a mi vida en el hecho de que cada vez que conozco y sé más de Él, eh, me lleva más a adorarle, Amén. a entregarme por entero a Él, a amarle más, a desearle más. Y yo día atrás cuando hacía estos apuntes de viendo a Cristo en el Antiguo Testamento, me admiraba, es que es profe, esto es pa, para rascarse los pelos y para mirarlo de ojo a ojo, porque Dios ha diseñado todo de tal manera que cada pieza, cada cosa Caja eh, perfecto. del Antiguo Testamento, cada sombra y cada aspecto que encontramos, cada joyita que encontramos en la Escritura, nos lleva hacia Él. El plan de redención, de salvación, termina con glorias en el cielo, con cánticos de adoración hacia una persona. ¿Se acuerda cuando los ancianos se Mm. postran a adorar Sí, y dicen, digno eres, claro. digno es el Cordero, eh, que puede desatar los sellos, puede abrir el libro? El único que fue hallado digno. Y yo creo que en este sentido Jesucristo impacta de forma muy especial y particular a mí en el hecho de entender lo que Él ha hecho por mí, Mm. entender lo que Mm. soy yo, eh, ahora que Él se me ha revelado a mí por el Evangelio, de que me amó antes de la fundación del mundo, de que se entregó por mí, de que vivió una vida de perfecta obediencia al Padre, que cumplió la ley que Dios demandaba, la justicia que Dios demandaba, Mm. que cargó con mi pecado, con mi iniquidad, con mis transgresiones. Entender todo eso, entender que ahora eh, lo único que yo tengo que presentar delante de Él no es otra cosa que mi pecado, mi transgresión. Un corazón que ahora se compunge y viene arrepentido y viene confiando únicamente en su obra, en Mm. lo que Él ha hecho a favor mío, en lo que Él ha diseñado desde la eternidad y lo que podemos ver de, de manera tal vez clara o tal vez opacada eh, en su palabra. Y Dios quiera que nos dé más luz por medio Amén. de su Espíritu Amén. Santo, Amén. para conocerle más a Él Amén. y verlo, verlo ahí en el Antiguo Testamento, verlo en el Nuevo, verlo en las profecías, y el ver cómo cada pieza, cada engranaje que vemos nos mueve hacia Él, hacia la persona de Cristo. Bueno, nos van quedando 2 minutitos. Quien escribe Hebreos, ¿verdad? Dice, Dios, el capítulo 1, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, hemos mencionado a Abraham en este caso, y bueno, y Jeremías, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma es su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y Colosenses nos dice, Cristo es la imagen de Dios, invisible, el primogénito de toda creación, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Y Cristo es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Cristo subsisten. Y Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cristo, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Por lo tanto, razón tenían los ángeles cuando anuncian en ese canto maravilloso, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Porque, ¿no es cierto? Ahí en Jerusalén nació en Belén de Judá, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Queremos invitarlo, estimado amigo, que usted vaya a las Escrituras y que no sea tan solo la Navidad que ya se nos acerca, que no es la fecha correcta, pero bueno, no es la fecha correcta, tiene otra acepción, pero que usted recuerde cada día que Cristo vino un día a esta tierra, miserable tierra, con todas sus negatividades, sus bondades, su belleza y sus desbellezas, pero vino, ¿no es cierto?, siendo la escalera, el medio, el único camino que nos conduce hacia el Padre. Que Dios le bendiga y le guarde. Y antes de orar, le invitamos también que usted pueda inclinar su rostro donde está. Si usted quiere tener un encuentro con el Señor, es el momento para que usted abra su corazón y converse con Dios. Orar es conversar con Dios. Si ha entendido medianamente, un poco, nada o mucho la palabra de hoy, pídele a Dios que le revele y que le muestre a este Señor y Salvador, sobre el cual un día Dios nos pedirá cuenta qué hemos hecho con él. Como le dijo Cristo, ¿quién dicen los hombres que yo soy? ¿Verdad? Así también el Señor un día nos preguntará, sin lugar a duda, posiblemente, ¿qué hiciste con mi hijo cuando tuviste la oportunidad de haberte acercado a él y recibirlo como Señor y Salvador? Benjita, ¿puedes orar tú, por favor, para concluir este programa y dar gracias a Dios por lo que se ha hecho hoy día y para que la palabra corra libremente y el Espíritu haga la tarea que tiene que hacer? Benjita, por favor. Mm. Antes de orar brevemente, Cristo es la simiente, como hemos visto, y en Apocalipsis 22, acá es el final. Jesucristo nos dice: yo he enviado a mi ángel para dar testimonio de todas estas cosas. Yo soy Amén. la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente Gloria a de Dios. la mañana. Y Él es el Gloria. camino, como usted dijo, y la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por Él. Así que hacemos esta misma invitación a venir a Cristo, porque Él Amén. es el único medio para unirnos hacia Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias Mm. por por programa en el que hemos compartido, Señor, la profecía de que hablan acerca de Cristo tu Hijo, Señor. Mm. Hemos visto, Señor, cómo Él es la simiente prometida, Señor, en el Antiguo Testamento, la simiente del protoevangelio, la simiente prometida en Abraham, sobre la cual es posible Mm. las promesas, Señor, que tú has hecho a él, a Jacob, de Mm. que serán benditas las naciones de la Amén, tierra Dios. por Amén. medio de esa simiente Mm. prometida, que es Cristo Jesús. También lo hemos visto como la raíz, el renuevo y, y este rey de justicia que reina y que reinará por los siglos de los siglos. Señor, ayúdanos, Señor, a, a tener este deseo de conocerte más. Mm. Ayúdanos, Señor, nosotros queremos vivir nuestras vidas para conocerte, porque ese es el fin y el propósito de todo Amén. ser humano, Mm. como lo han señalado varios hombres de Dios, el vivir para conocerte, la excelencia del Mm. conocimiento de Cristo, como menciona el apóstol Pablo, Mm. Señor, por la cual dejamos todo y lo vemos todo en este mundo como basura a fin de Amén, Dios. conocerle, a fin de verle, a fin de un día tenerle con nosotros. Mm. Damos gracias por todas las bendiciones Amén. Gloria que a Dios. tenemos en ti. Gloria a Dios. Amén.
Dios les bendiga, estimado amigo. Agradecemos a Benjita que vamos a seguir la otra semana con él. Estamos incorporando a otras personas también. Y no dudamos que Dios le ha de bendecir y le habrá de guiar a la verdad. Hay una verdad. Camino a Roma hay mucho. Se puede llegar por la vía terrestre, aérea o marítima. Pero camino a Dios hay uno solo. Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios, quien es perfecto Dios y perfecto hombre y en el cual habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Dios le bendiga y hasta aquí será hasta la próxima semana. Dios les guarde y les bendiga.